Hola, muy buenas tardes para todos aquellos seguidores de la Tierra Media de la Sociedad Tolkien Colombia Oroduin. Estamos en nuestro segundo seminario y vamos a iniciar con el espacio de los coloquios. Entonces, los invitamos nuevamente, como siempre, a que sigan nuestras redes sociales si aún no nos siguen. En Facebook estamos como la Sociedad Tolkien Colombia Orodwin. Instagram y Twitter estamos como @OrodwinSTCO. También tenemos nuestra revista de Dragón Verde en ISU, donde nos pueden buscar también como la Sociedad Tolkien Colombia Orodwin. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra primera sesión para que no le quitemos más tiempo a nuestro expositor. Nuestro invitado es Jorge Luis de la Vega Valsola. Es escritor, traductor, bloguero y coconductor de un programa en línea que se llama Crónicas de ID. Ha participado como conferencista y tallerista en numerosos foros y eventos culturales nacionales e internacionales. Es aficionado a la lectura, a los videojuegos, el rock clásico y la ficción imaginativa en general. El título de su ponencia es Juegos de Traumas y dónde quedó la fantasía. Y esto hace parte del eje temático de Otros Mundos Secundarios. Así que los dejo con Jorge Luis. Luis. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? Sí, espero que sí. Buenas tardes. Perfecto. Muchas gracias a la Sociedad Tolkien Colombia Orodruin por permitirme este espacio nuevamente. Y bueno, muchas buenas tardes a todos los que nos estén siguiendo en este momento. Como ya me presentaron, bueno, mi nombre es Jorge de la Vega, soy de México y soy principalmente, bueno, fanático de la ficción imaginativa y seguidor acérrimo de la obra de Tolkien. Esta ponencia que titulé Juego de Traumas viene a partir de esta corriente que podemos considerar no nueva, pero sí ya que se ha ido aterrizando poco a poco más en el imaginario popular que tenemos actualmente, como algo, bueno, como una redefinición del concepto de fantasía que teníamos. Em, para comenzar, George R.R. Martin, ya saben, el autor de la famosa y pues nunca a terminar serie Canción de Hielo y Fuego, o más conocida como Juego de Tronos por la serie de televisión, quien para no amarrar navajas desde el principio, hay que decir que él se considera fan de la obra de Tolkien, él es fanático de Tolkien, como prácticamente todos los creadores de fantasía que elaboramos bajo esa sombra, ¿no? Él a menudo ha criticado la simplificación de los temas que aborda el profesor en su narrativa. Y quiero empezar con una cita de una entrevista que él dio para la revista Rolling Stone, que va: gobernar es complicado. Esta sería mi postura con respecto a Tolkien, con quien traigo algunos problemas a pesar de mi admiración por él. El Señor de los Anillos tiene una filosofía de carácter medieval, que si el rey es bueno, la tierra prosperará. Si miramos a la historia real, nos damos cuenta de que no es así de simple. Tolkien puede decirnos que Aragorn se convirtió en rey y reinó 100 años y que fue sabio y justo, pero Tolkien no pregunta cuál era la política fiscal de Aragorn, si mantuvo un ejército en funciones, si hubo sequía o hambruna, qué pasó con los orcos, si hubo un genocidio de orcos bebés en sus cunas tras la caída de Sauron, etcétera. Y bueno, aquí ya desde esta cita podemos encontrar algunas aristas que vamos a ir develando con esta ponencia. Y si bien podemos hablar que con respecto al género fantástico, bueno, cada vez adquiere más distinciones y se profundiza en la construcción de sus mundos, sus sistemas mágicos, sus razas, sus eventos, sus personajes, etcétera. No está de sobra recordar sus orígenes. Desde el pensamiento mágico religioso de la humanidad, es decir, aquella parte de nuestro génesis como sociedad,
en el que todo lo explicábamos a través de esta cuestión, pues sí, fantasiosa de cierta forma. El rayo era el dios del trueno, o aquellas jorobas que se veían los marineros lejos en el mar eran dragones, no eran ballenas, etcétera. Como fue develando, vaya, el conocimiento humano. Hasta las concepciones, bueno, ya sociopolíticas y las construcciones más específicas de una perspectiva histórica contemporánea. Esto fue precisamente lo que el profesor Tolkien abordó al momento de construir este legendarium. Él tomó todo el hervidero de culturas que en algún momento convergieron en las Islas Británicas, y además de otras culturas, y lo fue configurando para crear su propio universo, ¿no? Tomando la raíz filológica de sus idiomas inventados y lo fue envolviendo en capas y capas de mitos, leyendas, sucesos históricos, y ahí todo ajustándolo a su narrativa, a su estilo y principalmente, y este es el punto eje de esta plática, a lo que él deseaba contar. No hay forma realmente de negarlo, ni hay una opinión subjetiva al respecto de que Tolkien y su universo conforman el pilar central del género fantástico como lo conocemos en Occidente, con sus múltiples subgéneros y ramificaciones que van, vaya, desde Úrsula K. Le Guin hasta Harry Potter. Todo ha tenido una influencia tolkiana de alguna u otra manera, ¿no? E incluso aquellos que abiertamente anuncian su disgusto por la fantasía de corte tolkiano y su deseo de ir en contra de ella, tienen por definición que tomarla en cuenta. No te puedes rebelar contra algo que no concibes. Pensemos, bueno, yo pienso en Tolkien como un río por el que los creadores de la fantasía remamos. Podemos ir con la corriente, podemos remar contra corriente o podemos atravesar el río simplemente, pero el río ahí permanece, el río ahí sigue. Y como tal, bueno, hay que tomarlo en cuenta para navegar ese río, ¿no? Es inamovible. Es por ese motivo que elegí la cita de George Martin con la que abrí esta ponencia, pues me parece que es un ejercicio interesante como algunos creadores pretenden leer entre líneas en busca de algo que no está allí por el simple y sencillo motivo de que no es el punto de la historia. La discusión sobre la política fiscal de Aragorn, si acaso, va en contra de la intención autoril, y que me perdone Roland Barthes con esto, ¿no? Va en contra de la intención autoril de la mitopoeia tolkiana y la propuesta de una mitología inglesa endémica, similar ya sea a las óperas wagnerianas o al mismo Kalevala finés o finlandés. Aquí hay dragones, aquí hay magia, aquí hay batallas, hay buenos muy buenos, hay malos muy malos. También hay un cierto grado de ambigüedad moral con algunos personajes, pero siempre dentro de estos mismos parámetros. Se discuten los valores de las razas, de los individuos y hasta de los mismos, entre comillas, dioses, o bueno, los seres superiores que habitan alguna región de este mundo, en este caso Valinor y bueno, los mismos Valar. Eh, Todo desde una perspectiva de magnificencia, una escala, valga la redundancia, mítica. George Martin, como otros autores, Daniel Abraham, Brent Weeks, David Eddings, Guy Gabriel Kay, Michael Moorcock, Glenn Cook, bueno, podemos pasar aquí todo el tiempo de esta ponencia hablando o listando autores. Tiene su propia concepción de cómo desarrollar un mundo fantástico. Y fuera de ese horroroso final que le dieron a la adaptación televisiva de la obra de Martin, bueno, pues no hay una cosa que criticarle, porque pues es la historia que él quería contar. Él hace lo que hace como Tolkien hizo lo que hizo y punto. Las comparativas, no obstante, son lo que abren la discusión mucho más allá de este argumento de patio de escuela de si Goku le gana a Superman o viceversa. Analicemos
las especificidades de cada creador y encontraremos que no se trata de quién es mejor o peor, sino de qué trató de decir quién, e incluso esas conclusiones terminan siendo ahora sí subjetivas una vez que el sujeto de nuestra discusión, como es el caso de Tolkien, pues ya no camina entre nosotros. Ya prácticamente todo lo que sepamos de Tolkien pues ya es a póstumo, porque ya no lo tenemos aquí. Y si bien nos hemos encontrado hasta con la última servilleta en la que haya escrito alguna nota, fue publicada por su hijo Christopher en algún momento, bueno, el mismo profesor, hasta en las cartas, en sus ponencias, y todo se llegó a contradecir en varias cosas. Por lo mismo, bueno, por ser un humano, un creador, y estar a cargo de un tipo de narrativa que él quería contar, que él buscaba, ¿no? Entonces los análisis son desde una perspectiva de terceros siempre. La fantasía, como apunté, contiene infinidad de distintos estilos, motivos, enfoques, etcétera, y cada autor ofrece una perspectiva nueva, incluso si se adhiere a tal o cual corriente ya existente. No hay dos plumas idénticas, como no hay dos lectores idénticos, y mucho menos dos lecturas idénticas. Es decir, uno puede leer a Tolkien, dos personas pueden leer a Tolkien de maneras completamente distintas. La misma obra, las mismas palabras, la misma edición en el mismo idioma, y pueden llegar a conclusiones distintas. Y si la fantasía tolkiana tiene un aura de magnificencia, también está el enfoque, bueno, más terrenal, incluso en los mundos inventados, donde pues high fantasy y low fantasy, al estilo de la ciencia ficción dura y la ciencia ficción suave, por ejemplo, se colocan en sus respectivas categorías, se encasillan ellos mismos. Para Tolkien, por ejemplo, si bien hay batallas encarnizadas y horripilantes, un ejemplo de la batalla de los campos de Pelennor, de esta edición de la enciclopedia de Tolkien, de David Day. Y bueno, el profesor Tolkien vivió varias de las batallas más horripilantes de nuestra historia durante la Primera Guerra, de primera mano estuvo ahí. El énfasis de la narrativa tolkiana no está en la carnicería, no está en los gritos, no está en el sufrimiento, en las tripas y, peor de todo, en los esfínteres de los cadáveres, sino en los ideales de la lucha, en la proeza, el bien, el mal, el heroísmo y en algunos casos también el egoísmo. Y cómo cada blandir de la espada cambia para bien o para mal este mundo. Autores con mayor afinidad hacia otro subgénero de la fantasía, que sería el grimdark, por ejemplo, ponen énfasis en aquello que Tolkien no consideraba el enfoque de su narrativa y nos deleitan con las nimiedades de la consistencia del excremento de tal o cual soldado caído al momento de ser partido por la mitad por una hacha enemiga, ¿no? Muy a menudo de manera, y hay que decirlo, por demás forzada, de distinguirse precisamente de esa concepción de haditas y enanitos en la que erróneamente tenemos al género fantástico. Bueno, no tenemos nosotros que estamos aquí, tiene el público general a veces al género fantástico. Y en Latinoamérica o en la iberoesfera también peor, suele pasar. Y bueno, llegamos al punto clave de esta breve plática, puesto que esa intencionalidad, y otra vez, discúlpame Roland Barthes, es lo que hace o hunde una historia. ¿Cuándo consideramos que una historia fantástica ha dejado de serlo? En teoría, podemos decir nunca, mientras que el autor insista en la fantasía como elemento, pero se puede tornar un vil trasfondo, una excusa y nada más para contar una historia en la cual el aspecto fantástico no tiene cabida o relevancia para la trama. Si el protagonista, por poner un ejemplo, es un orco y actúa como humano todo el tiempo, sin distinción alguna, solamente se nos dice y se nos repite, es un orco, pero todo lo demás lo hace como un humano, bueno, es fantasía, lo compro, es un orco el protagonista, pero no es fantástico. No sé si me explico en esa parte. No hay un elemento de maravilla, por lo menos desde mi perspectiva.
Hace unos momentos mencioné a Daniel Abraham, un autor cuya obra disfruto yo bastante, particularmente su obra de ciencia ficción. Es uno de los dos nombres que forman el equipo de James S. A. Corey, que son los autores de The Expanse, junto con T. Frank, que es precisamente el asistente de George Martin, o era el asistente de George Martin. Estas obras las disfruto bastante. Eh, pero es un buen ejemplo de cómo la fantasía puede volverse apenas un ruidito de fondo, el cual de vez en cuando y de manera muy estridente nos saca de la inmersión. La inmersión es otro tema sobre el cual podríamos tener una plática entera, por ejemplo. En esta pentalogía de la daga y la moneda, se nos repite en numerosas ocasiones que existen 12 razas de la humanidad y no razas como las construimos socialmente nosotros en torno a los niveles de melanina en nuestra piel, sino una taxonomía específica, ¿no? Algo, tamaño de las personas, lo de cuernos, garras, colmillos, etcétera, ¿no? Una oportunidad de diversidad que se pierde cuando todos actúan de la misma manera, bajo las mismas construcciones sociales, y a lo mucho cambia su manera de hablar o se inserta una que otra característica particular en su cultura. Y la trama, bueno, pues la trama trata de una banquera que se esfuerza, a veces en la oficina, a veces entre las sábanas, como tiende a ser la prevalencia de la fantasía escrita por hombres muy a menudo un tanto frustrados, por hacer crecer su fortuna, y un tirano pusilánime que por pura suerte y que está obsesionado con la banquera antes mencionada, intenta conquistar el mundo conocido. Ah, y bueno, hay una profecía X sobre una entidad oscura Y en alguna parte de este mundo que pasa apenas por encimita y se resuelve así en 3 páginas al final del último libro. La magia, entonces, repito, es un ruidito de fondo que de vez en cuando hace brincar, ¿no? Como bocina de coche que pase a toda velocidad, como el que acaba de pasar ahorita por mi ventana. Entonces, el enfoque, repito, es subjetivo. Y si bien es lo que uno está buscando en una historia de fantasía, si esto es lo que uno está buscando en una historia de fantasía, pues bien por ellos, ¿no? Pero desde mi punto de vista personal, aquí entra mi propia subjetividad, hay un elemento que se pierde en este abrupto salto entre la fantasía tolkiana y, a falta de un mejor término, la fantasía más mundana, donde la narrativa del profesor ensalza e idealiza lo fantástico y lo maravilloso. La fantasía de Martin y afines prefiere enfocarse en la politiquería, en la violencia, en el sexo. Bueno, es grimdark, al estilo Robert E. Howard, pero con pretensiones quizá un poco más escolásticas tal vez, ¿no? Y se denota, bueno, con el tamaño de los libros, al final de cuentas. No es que lo fantástico sea sutil aquí, sino que es a veces invisible o peor, barrido de lado y utilizado como una vil excusa. No estoy muy seguro de cuánto tiempo quede, pero ya para cerrar con esto, puesto que lo mío, quiero aclarar, tampoco es una postura contestataria al tipo de fantasía de Martin. A mí me gusta, yo también lo disfruto, pero, bueno, ya casi terminamos entonces. Este tipo de fantasía a veces tiene, o más bien este tipo de comentarios como el que hace George Martin con respecto a, volvemos, la política fiscal de Aragón, se convierte en algo ya como una crítica pervasiva al estilo Henry James, eh, que bueno, utilizo el adjetivo pervasivo, puesto que cuando la propia fantasía comienza a despedazar sus bases en pos de obligarla a crecer entre comillas, como al niño al que se le obliga a tomar aceite de hígado de bacalao para ver si así se estira un poquito, perdemos otro aspecto imprescindible, bueno, al menos para mí, y también defendido a capa y espada por el profesor en cartas y ponencias, otro aspecto imprescindible de la literatura fantástica, como es el escapismo, el consuelo,
y el término mismo del profesor, la eucatástrofe. Ese descanso de la deprimente realidad y la inmisericordia, cotidianeidad que nos ofrece la lectura de ficción imaginativa por lo que es desde sus fundamentos, una exploración de la imposibilidad. Mucha ficción, más bien la mayoría de la ficción trata así de elevar el elemento de la realidad y darle una mayor importancia, ¿no? O tocar ciertos puntos importantes en los que hay que poner atención. Pero es la prerrogativa de la literatura fantástica, además de hacer esto, darnos otra perspectiva desde cuál abordar la realidad y a su vez darnos un descanso de la maldita realidad. Pero pues bien lo decía Benjamin Franklin, ¿no? Que existen solo dos certezas en esta vida y son la muerte y los impuestos. Y la muerte, bueno, se toma como un absoluto y puede ser tanto cruda y escatológica como épica y heroica, pero los impuestos, pues ya bastante tenemos que lidiar con ellos en la vida real. ¿Qué carambas, pienso yo, tienen que hacer invadiendo mis tierras imaginarias? Por ende, bueno, es lo que yo tendría que decir al respecto, comenzando por esta cita de Martin y cómo se ha ido moviendo la cuestión del género fantástico hacia este realismo fantástico que ahora estamos viendo más y más cada vez, ¿no? Y bueno, tristemente también el elemento sexual que se vuelve el catalizador para las series de televisión, el dinero y todo eso, ¿no? Muchas gracias. Esa sería, si hay preguntas o comentarios. Jorge Luis, muchas gracias por tu excelente e interesante ponencia. Mucha tela que cortar. Preguntas hasta ahora. Comentarios. Creo que no hay preguntas, sino comentarios. Por acá nos decía Mario Miranda que Martin también dijo que tomó mucho de los Reyes Malditos, o sea que lo tiene como fuente. George Valencia dice que se hace corta la media hora, que te encantó tu ponencia. Gracias. Sí. Entonces, nada más que agradecerte por tu tiempo y por obviamente estar en este espacio donde eso es lo que queremos, ¿cierto? Mirar otros puntos de vista, conocer otras obras. Nos diste ahí varios autores y varias obras también que probablemente muchos no conozcamos y nos demos la oportunidad de descubrirlas también y poder entrar a hacer estos mismos análisis que tú haces. Muchas gracias. Y pues sí, yo para mí, hasta lo puedo decir, Tolkien será el pilar de fantasía siempre y aún así no es mi autor favorito. Entonces, las perspectivas y las diferencias en esta conversación, bueno, creo que es lo que hace todavía más sabroso todo el asunto de la difusión literaria, ¿no? Que todos tengamos distintas perspectivas, distintas formas de abordarla y, como dije hace rato, diferentes lecturas hasta del mismo libro y del mismo autor. Así es. Entonces, y muchas gracias por haber abierto este espacio, por haberme permitido estar aquí. Ha sido un honor. Y qué bonito el proyecto de estos coloquios. Me fascina. Perdón, me fascina. Ok. Bueno, continuamos acá con nuestro coloquio, nuestro primer coloquio en este segundo seminario, el legado de la Tierra Media. Nuestra próxima invitada es Marlene Mejía. Ella es en el día directora de negocios de Dynamic Devs y en la noche, como ella lo indica, en cada momento libre es periodista, aspirante a tarotista, aficionada a las runas nórdicas, amante de la mitología comparada y de cualquier cosa que involucre contar, leer o escuchar una buena historia.
El título de su ponencia es El Señor de los Anillos en los Arcanos del Tarot. Esto hace parte del eje temático de Mathoms. Recuerden que los coloquios siguen acá en este mismo link, no tienen que cambiar de link para que lo tengan presente. Así que le doy paso a Marlis. Hola, muy buenas tardes. Bueno, gracias. Estoy muy feliz por participar en este seminario Tolkien, especialmente hablando de dos de mis pasiones, que bueno, es Tolkien y también el tarot y las historias, como ya mencionó Juan. Y bueno, en honor al tiempo, ya comencemos. Quería comenzar con esta frase de Joseph Campbell, que dice las oportunidades para encontrar poderes más profundos dentro de nosotros aparecen cuando la vida parece más desafiante, ¿no? Y si tomamos en cuenta esta frase, la podemos relacionar directamente con Frodo y cómo él mismo se enfrentó tomó esta responsabilidad de llevar el anillo sin tener realmente conciencia de todo lo que le esperaba, ¿no? Se relaciona mucho con el primer arcano del tarot, que es el loco, que es un arcano bastante inocente, allí en ese pareciera que no sabe lo que le espera, pero está dispuesto a dar el paso. Y quizás muchos aquí se preguntarán que tienen en común las historias de Tolkien y el tarot. Y bueno, desde mi punto de vista, lo que tienen en común es que ambos son metáforas de la existencia humana y un periodo de transformación. Entonces empecemos un poco entendiendo qué es el tarot, ¿no? Ya muchos estamos acostumbrados a ver estas lecturas del tarot que hacen en la televisión, en los noticieros, pero realmente es algo que va mucho más allá. Es una herramienta intuitiva. Entonces, básicamente, como les comentaba, una herramienta compuesta por 38 arcanos, 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, que representan diferentes arquetipos, procesos y personas y situaciones de la vida humana per se, ¿no? El tarot al que nos vamos a referir hoy es el tarot de Rider-Waite, que fue creado por Pamela Smith y en el año 1909, ¿no? Este es el tarot más usado, más popular hasta el momento. Y aunque el tarot no es un legado propiamente dicho de la Tierra Media, sus arcanos de alguna manera representan ese viaje y el carácter y los procesos de sus personajes, ¿no? Por otro lado, en la década de los 90, los autores Terry Donaldson y Peter Brakonik lanzaron este mazo del tarot inspirado en El Señor de los Anillos, que también era una especie de juego de mesa, ¿no? Pero ya desde ese entonces se venía de alguna manera representando la historia de los personajes en las cartas del tarot, ¿no? Y también quiero hacer referencia a lo que es el viaje del héroe, ¿no? Cito nuevamente a Joseph Campbell, que él decía que nosotros mismos ni siquiera tenemos que aventurarnos solos, pues los héroes de todos los tiempos han hecho antes de nosotros. Solo debemos seguir la huella del paso del héroe. Y eso es algo que nosotros mismos cuando vemos diferentes películas o leemos diferentes historias, como es el caso del Señor de los Anillos, allí de alguna manera nos podemos sentir identificados con los personajes de la historia, en diferentes momentos de la historia, y esto es algo que también sucede frecuentemente con el tarot, ¿no? Aquí no voy a ahondar mucho en cada paso del viaje del héroe, pero sí que le voy a mostrar un poco cómo cada una de estas cartas tiene una representación en todo este viaje, ¿no? Tanto en el mundo ordinario como en el mundo extraordinario en el que se desempeña el héroe, ¿no? Ahora vamos ya a ver a los arcanos del tarot relacionados a los personajes del Señor de los Anillos, ¿no? Y como le mencionaba al principio, aquí tenemos al loco, que es el primer arcano del tarot, y podemos hacer esta comparación con Frodo en el concilio, cuando él decide llevar el anillo a Mordor, y el inicio no solamente de su viaje, sino de todos los miembros de la comunidad en este proceso o este viaje tan complicado, ¿no? Pero el loco también me recuerda mucho al personaje de Pippin, que usualmente es un personaje que no mide las consecuencias de sus actos, pero realmente no lo hace desde un punto de vista de maldad, sino que es bastante inocente, ¿no? Por otro lado, tenemos la figura del mago, que es el siguiente arcano del tarot. Aquí lo podemos ver representado tanto por Saruman como por Gandalf. En su lado sombra, pues el mago es alguien que ejerce poder y su inteligencia
inteligencia para el mal y el engaño, ¿no? Y cuenta con todos los recursos necesarios para manifestar esa voluntad hacia el mal. Mientras que Gandalf sería el halo de luz o el lado de la luz de este arcano, manifestado más bien por su experiencia y por los poderes que tiene para el bien y cómo es capaz de manifestarlo, ¿no? Perfecto. Ya. Ahora sí pueden ver la pantalla de la presentación. Ya, perfecto, discúlpenme. Bueno, igual vamos por el casi que el primer arcano del tarot. Aquí lo que les quería mencionar era básicamente eso, que en el mago lo podemos ver representado tanto en la figura de Saruman, por el lado de la sombra de este arcano, como a Gandalf por el lado de la luz de este arcano, ¿no? Por otro lado, la pantalla, disculpen los problemas técnicos. A ver, ahora sí. Acá tenemos a la sacerdotisa, que es pues la exponente de esa intuición, también del conocimiento del oculto, la espiritualidad, y hay varios personajes pues que tienen son bastante similares a la sacerdotisa. Podemos ver a Galadriel, por ejemplo, podemos ver allí a Elrond y su capacidad de evidencia también. Ambos tienen esa sabiduría y ese conocimiento oculto. También vemos presente a Arwen, a Aragorn, a Legolas. Y en ocasiones este arcano quizás es un poco difícil de leer sus intenciones, y es algo que también incluso podemos ver en Galadriel al principio, ¿no? Por otro lado, aquí quizás les dé un poco de risa, pero en el arcano de la emperatriz, que es el arcano número 3, tenemos allí la figura de Sam, porque Sam pues es una figura con un instinto de cuidar, quizás un instinto casi materno, ¿no? Como podemos ver que él siempre está cuidando a Frodo. También tiene estas habilidades para la jardinería, para la cocina, y pues la emperatriz es una figura de energía femenina, ¿no? Igual lo vemos plasmado en Arwen y pues la belleza que ella representa, ¿no? Y por su parte tenemos acá al emperador, que también es una de los arcanos más fuertes del tarot, porque representan el liderazgo y ese posicionamiento que vemos que Aragorn toma a través de la historia hasta que fue coronado rey. Aragorn sería el emperador por el lado luz, pero por el lado sombra tenemos a Denethor, ¿no? El padre de Boromir y Faramir, quien realmente no tenía toda esa racionalidad y no podía ejercer ese liderazgo con honor que pues las circunstancias le pedían, ¿no? Más bien lo hacía desde un lado frío, desde un lado miedoso, autoritario y severo también hacia Faramir, ¿no? Así que es el lado oscuro del emperador. Por otro lado, en cuanto al hierofante o el papa, como también le llaman a esta carta, también está representada por Saruman y Gandalf, que son altos conocedores del nivel espiritual y también de los venenos, ¿no? Y también por su manejo de las masas, por su rol de maestros, tanto en lo oscuro como en la bondad también, o en transmitir la luz y motivación a los guerreros, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos a los enamorados. Siempre se piensa que esta carta está únicamente enfocada en los amantes o personas que están enamoradas, pero también tiene mucho que ver en la unión de los opuestos, en personas que se complementan también. Lo podemos ver en el valor de la amistad de Frodo y Sam, de Merry y Pippin, pero también lo podemos ver en esta dualidad en la que vive Gollum también, ¿no? Que se debate entre seguir a Frodo y Sam y hacer el bien, y se debate entre obtener a su precioso también. Entonces son estas dualidades o caminos distintos a las que usualmente nos podemos enfrentar, ¿no? La toma de decisiones, que también la vemos en Theoden, cuando por fin decide ayudar o acudir por la ayuda de Gondor, ¿no? Es el carro. Lo veo muy asociado con la figura de los Rohirrim, liderada también por Éomer, y siempre esa determinación y constancia para servir a su señor, ¿no? Lo veo muy enfocado en esta carta. Por otro lado, tenemos
que es prácticamente el coraje, la paciencia, la inteligencia emocional. Vemos cómo Eowyn hace uso de este coraje cuando se enfrenta al flujo de Angmar y es capaz de enfrentarse a él para defender pues a Theoden. Por otro lado, vemos cómo otros personajes luchan con sus impulsos internos, como es el caso de Boromir, quien siempre está en búsqueda del anillo, siempre está luchando con esa fuerza interna que le impulsa a querer apoderarse de él, y pues a Galadriel, quien sí fue capaz de hacerlo y poner a prueba su inteligencia y sus impulsos cuando pidió pues este anillo a Frodo, ¿no? Luego tenemos la figura del ermitaño. Esta es una de las cartas un poco más conocidas. Allí vemos una representación muy clara de quién era Aragorn antes de asumir pues, su responsabilidad y también su herencia, cuando era conocido como Strider o Trancos, que siempre estaba vagando, quizás aislado. Esta soledad, ¿no?, que manifestaba, pero que también lo vemos en otros personajes, como es el caso de Gandalf, por su sabiduría que ha recorrido pues, durante todo el tiempo, su capacidad de reflexión, y que también lo vemos en Tom Bombadil, aunque él no aparece en las películas, pero también es un símbolo de esa sabiduría y de ese aislamiento, ¿no? Por otro lado, tenemos la rueda de la fortuna, que prácticamente está presente en todos los momentos de los libros, de la historia, porque es el constante cambio que se va dando a lo largo de toda la historia y cómo todo lo que sube tiene que bajar. Lo vemos desde la muerte de Saruman hasta la destrucción del anillo, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la justicia, como ya les comentaba, esto también tiene que ver con el equilibrio. Esto lo podemos ver con la muerte de Saruman a manos de Grima, el levantamiento de los Ents en la guerra también, cuando ven todo lo que Saruman ha hecho, y pues que cada quien recibe lo que se merece, ¿no? Prácticamente. En el caso del colgado, nos referimos a un sacrificio y también a procesos que pueden ser muy lentos, ¿no? No sé si recuerdan cuando los Ents tomaron esa decisión precisamente de ir a la guerra y pues le tomó mucho tiempo. Como, apúrense, por favor. También lo vemos en el sacrificio de Arwen, de querer permanecer con Aragorn, el sacrificio de toda la comunidad al estar dispuestos a llevar el anillo a Mordor, y pues todas esas calamidades que eventualmente estaban por venir, ¿no? La muerte, por supuesto, el arcano 13, esto lo vemos pues en muchas oportunidades a lo largo de la historia, pero el punto más importante es que la muerte es una carta de transformación espiritual, no necesariamente de la muerte física, y esto lo vemos muy marcado en la transformación de Gandalf el gris a Gandalf el blanco, o incluso esa transformación que tuvo Aragorn a lo largo de la historia hasta que por fin aceptó su linaje y pues convertirse en rey, ¿no? Entonces son esas transformaciones que van más allá puramente de lo físico. Por otro lado tenemos acá la templanza, que representa el equilibrio o la pérdida del equilibrio, ¿no? Y esto lo podemos ver sobre todo, como les mencionaba hace un momento, en las dos personalidades que se encontraban en pugna en la mente de Gollum. También podemos ver este liderazgo bastante equilibrado que ejercía Elrond también, y pues en el comportamiento de los Ents también es bastante visible. Por otro lado, acá tenemos el diablo, que pues bueno, básicamente ya todos se imaginarán a quién representa, y pues representa a Sauron por esta sed de poder, de dominación que él quería ejercer sobre todos a través del poder del anillo. Y pues el anillo en sí mismo y el poder que ejercía también sobre sus portadores, ¿no? Esa figura de control, de sometimiento y oscuridad que aborda pues toda la historia y cómo se apodera también de cada uno de sus portadores, ¿no? La torre también es este momento de impacto que llega a cambiar la historia de cada uno de los personajes o llega en situaciones clave, como es el caso de la presencia del anillo en la comarca, el destierro de Éomer,
la destrucción de Isengard, la caída de Barad-dûr, que es bastante similar estéticamente a lo que podemos ver en la carta. Por otro lado tenemos a Gandalf, acá tenemos a la estrella, y esta es una carta muy bonita porque es la figura de la sanación, la recuperación y mostrarse tal cual uno es. Y en el primer punto lo vemos muy relacionado a lo que es la figura de Faramir y Éowyn en este proceso de sanación, que no solamente se trataba de sanación de heridas físicas por la guerra, sino también heridas emocionales. Y esto también es muy visible en Frodo, que bueno, finalmente la herida emocional que tuvo, mental también, fue tan grande que no pudo realmente recuperarse y tuvo que partir, ¿no?, las tierras imperecederas. Por otro lado, la luna, en este caso, es el mundo del oculto, el mundo de los sueños, lo desconocido, y esto lo podemos ver también en todo el camino que se enfrentan Frodo y Sam, el desconocimiento de Sauron sobre la destrucción del anillo, y pues todo este halo de oscuridad y misterio que ya encierra la historia en sí misma, ¿no? Por otro lado, el sol también es una carta muy linda, y yo pues lo asocié directamente con este sentido de libertad, de felicidad, o esa niñez interior que de alguna manera también emana o representa a los hobbits, ¿no? Pero un punto muy importante también es que si vemos en la carta, vemos allí la figura del sol, que de alguna manera tiene esa mirada de advertencia de que algo también puede estar sucediendo afuera, ¿no? Y esto es precisamente lo que pasa en la comarca, que hay algunos hobbits que no tienen ni idea de todas las calamidades y todas las situaciones a las que se están enfrentando otros de su raza también por esta destrucción del anillo, ¿no? Luego tenemos acá el juicio, que esta es otra carta que me gusta muchísimo, y pues es un llamado a un propósito, es la resurrección o un resurgimiento del pasado, y esto lo veo muy marcado en la resurrección de alguna manera de Gandalf y su regreso a la Tierra Media como Gandalf el Blanco. También lo vemos en este resurgimiento del ejército de los muertos, cuando aceptan participar en la guerra por el llamado de Aragorn y la traición que previamente habían hecho contra Isildur. Entonces su respuesta fue lo que les permitió esta redención, ¿no? Y ellos acudieron a ese llamado del rey de Gondor. Por otro lado, ya está la última carta del tarot, tenemos el mundo, que como podemos ver es el cierre de un ciclo, una culminación, el final de un viaje también, que lo podemos ver, por supuesto, en cada uno de los personajes de la historia y también en diferentes situaciones, ¿no? El mundo ocurre cuando el anillo se destruye y Gollum finalmente se une con él, cuando finalmente reclama lo que es suyo, que es el trono de Gondor, y pues cada personaje tiene su cierre, ¿no?, de alguna manera, y este cierre también representa pues el comienzo de un nuevo viaje, ¿no?, como es lo que vemos al final en esta despedida tan triste. Yo siempre lloro en esta parte, pues cuando Frodo se está despidiendo de sus compañeros, ¿no? Y es ese cierre que implica el comienzo de una nueva oportunidad. Entonces, quería ya como para ir cerrando, comentarles quizás por qué de alguna manera me interesó hacer esta charla, y es que así como nosotros nos vemos reflejados muchas veces en todas las historias que leemos, que vemos, que escuchamos, es súper fácil sentirnos de alguna manera identificados con los personajes y con sus experiencias, pero también existen otras herramientas intuitivas, como el caso del tarot, que nos permiten de alguna manera hacer ese viaje interior y comprender un poco más a quienes nos rodean o incluso a los personajes, ¿no? Yo cuando empecé este camino también de aprender lo que es el tarot intuitivo, cada vez que leo un libro, cada vez que leo una película, es muy fácil para mí identificarlo con cada uno de los arcanos, ¿no? Y pues, ya, perfecto, gracias. Y bueno, ya para ir cerrando, quería mostrarles un poco unas ilustraciones que han surgido también inspiradas en El Señor de los Anillos y todo el mundo de Tolkien, el imaginario de Tolkien.
pues me parecen unas ilustraciones muy, muy bonitas. En algunos casos la perspectiva del autor de estas ilustraciones también es un poco diferente a lo que yo le mencioné, y esto es lo rico también de esta herramienta, ¿no? Es que cada uno puede ver diferentes aspectos de los arcanos, de los personajes. Aquí podemos ver a la emperatriz, en los amantes vemos a Aragorn y a Faramir y Éowyn tratando de tomar una decisión, vemos a la muerte como el rey brujo de Angmar. Vemos aquí diferentes personajes, ¿no? Por lo menos me encanta acá el mago, él lo vio quizás como una manera, lo representó más hacia el lado maligno de Saruman. Aquí la sacerdotisa, vemos a Galadriel y a Frodo. Por otro lado, el emperador, como ya también les había mencionado, es Aragorn. Entonces, finalmente se trata de quizás ver, si bien el tarot fue creado hace muchísimo tiempo, incluso a veces es difícil determinar en qué etapa de la historia fue creado, vemos también cómo sirve de inspiración para otro tipo de historias, ¿no? Como es este caso. A mí me encantaría que lanzaran este tarot a la venta, lo compraría sin duda. Y bueno, espero que les haya gustado, les haya hecho sentido la charla. Sé que igual hay varios puntos que tocar porque es un tema bastante extenso, pero bueno, igual pueden mencionar sus preguntas allí, pues espero que les haya gustado. Gracias. Bueno, Marlene, muchísimas gracias por tu ponencia. Un punto de vista también muy diferente a lo que digamos que estamos comúnmente relacionados. También se da para mucho análisis, y yo creo que a medida que uno va leyendo las obras del profesor va poco cada uno de los personajes allí, hasta puede pensarlo pues uno mismo como en qué encaja en cada una Sí, de esas cartas, cómo se ve uno. sí. Bueno, Yo siempre soy Frodo. Todos los días. un poco de Pippin yo más bien. Oh, oh. Bueno, por acá algunos comentarios. Anam, Anamchara tiene dos comentarios en los cuales dice que Rohan es el MVP de la Guerra del Anillo. Y el otro es que el ermitaño bien nos puede representar a todos desde marzo del 2020. Muy de acuerdo, Ana. Sí, Camilo Doy dice que sí, Camilo Doy dice que estuvo súper. La Sociedad Fantasmagoria, que es nuestro nuestro patrocinador, organizador conjunto, también dice que saludos, interesantes los arcanos en el mundo de Tolkien. Rosario Sama también dijo que qué belleza. Y Emma dice excelente ponencia. O sea que gustó mucho tu ponencia. Muchísimas gracias. Gracias por enviar tu ponencia para nosotros poder también abrirle el espacio y presentar. Ay, buenísimo, muy agradecida. Gracias a todos. Bueno, en 6 minutos comenzamos la siguiente ponencia de nuestro primer coloquio. Bueno, y vamos llegando al final de lo que es esta primera tarde de coloquios en nuestro segundo seminario Tolkien, el legado de la Tierra Media. En este caso, y para cerrar esta ronda del coloquio, es el turno de Eduardo R. Gutiérrez. Eduardo es poetanauta, integrante del seminario Estéticas de Ciencia Ficción, columnista en la revista electrónica Mil Mesetas, y corrector de estilo en la editorial Cipselas. A continuación, Eduardo nos va a deleitar con la charla titulada El legado en viñetas de Hobbiton a Bombay, y pues está dentro del eje temático de otros mundos secundarios y mundos audiovisuales, que es esta suerte pues como de híbrido que nos quiere proponer Eduardo esta tarde. Eduardo, te doy la bienvenida. El micrófono y todo lo demás es todo tuyo. Y no, pues ven, cuando quieres comienzas y aquí nos vamos.
Muchas gracias, Daniel. Pues primero, gracias a las personas que organizaron este evento por la invitación, ¿no? Y por aceptar esta ponencia un poco, si no única, un poco extraña, ¿no? Hablar sobre viñetas, bueno, cómics, ¿no? Y justo, pues es el legado en viñetas de Hobbiton a Bombville, ¿no? Para hablar sobre la influencia del profesor en el mundo del cómic. Y empiezo con un epígrafe, ¿no? Que es en el arte del hombre es mejor reservar la fantasía para el campo de la palabra, para la verdadera literatura. J.R.R. Tolkien, ¿no? Y con esta epígrafe empiezo porque justamente Tolkien consideraba que la fantasía estaba más hecha para la palabra escrita que para lo visual. Pero yo espero no contradecirlo totalmente, pero sí demostrar que hay otras opciones, ¿no? Y empezamos, ¿no? Desde la publicación del Señor de los Anillos, Tolkien se volvió el antes y el después de la fantasía, tanto que ha provocado dos situaciones. La primera situación, su obra, ha sido adaptada a películas tanto animadas como imagen real, obras radiofónicas, obras de teatro, musicales, incluso en el medio de la narrativa gráfica, como podemos ver en la siguiente diapositiva, por favor. La adaptación al cómic fue escrita por el italiano Nicola Cuti y dibujada por el español Luis Bermejo. El cómic se quedó a medias. Sus 3 volúmenes repasan la Comunidad del Anillo y buena parte de las Dos Torres. Este cómic se dictó entre 1979 y 1981, pero no es una adaptación de la novela, es una adaptación de la adaptación, porque en la película de Ralph Bakshi, o sea, este cómic, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, podemos ver a Bermejo dibujó casi exactamente los personajes como los dibujó Ralph Bakshi, ¿no? O sea, logró captar la estética, el estilo, y trasladarlo a las viñetas. Entonces es una adaptación de la adaptación, lo cual pues es como un poco degradar tal vez, o subcrear de la subcreación. Y el segundo fenómeno que ha provocado la obra del profesor es que ha inspirado también otras obras, que también pueden ser obras literarias con elementos muy burdos, u obras con ideas originales a partir de que gente lo leyó, como puede ser el siguiente caso, en la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos esta historia de Record of Lodoss War, que fue escrita entre 1988 y 1993 por Ryo Mizuno en una serie de novelas ligeras, que después fue adaptado a manga, como podemos ver en la siguiente diapositiva, por favor, y vemos un poco de ilustración, al anime y videojuegos, ¿no? Y otro caso que fue influenciado por Tolkien para ser trasladado a las viñetas, podemos pasar a la siguiente diapositiva, es el cómic del que les quiero hablar hoy, que es Bone, ¿no? Que fue publicado de 1991 a 2004, o sea, fueron 13 años de publicación de este cómic, 55 números, y justo este año, pues, se cumplen los 30, ¿no? De haberse publicado, entonces, muy adecuado para hablar de este cómic en su aniversario número 30 de publicación. Y pues veamos qué tanto tiene, ¿no? Antes de continuar, me gustaría hacer un par de aclaraciones técnicas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Para el presente análisis, se entiende por historieta o cómic arte cuya estructura puede ser narrativa, formada por la secuencia progresiva de pictogramas o viñetas, en los cuales pueden integrarse elementos de escritura fonética. Esta definición la adapté a partir de lo que Roman Guber escribió en su libro El lenguaje de los cómics en 1978, ante la usual definición hecha por Scott McCloud, que podemos ver al lado, que lo escribió en su libro Entender el cómic de 1993, porque considero que es mejor la definición de Guber, ya que la de McCloud solo se enfoca en la idea del concepto de comunicación, ¿no? O sea, solo entiende el cómic como comunicación y se pierde la parte estética. Pero porque es obvio que el cómic es un medio de comunicación, su lenguaje debe encaminarse a transmitir con éxito un mensaje o a lograr que sus desviaciones adopten fines concretos. Por eso considero que la definición de McCloud es un poco deficiente para lo que quiero conseguir en esta charla. Y por último, usaré de forma indistinta, pero evitando usar el concepto novela gráfica por ser demasiado conflictivo y porque se usa más para buscar un fin de hacer sentir que no leo cómic porque eso es para niños, sino novela gráfica, eso me hace sentir adulto y no aporta nada estético realmente. Así que hecha esta aclaración, procedo ahora sí.
procedo ahora sí a hablar sobre la historieta. Jeff Smith, con tan solo 5 años, dibujó un personaje que lo ha acompañado desde su edad hasta su edad adulta. En ese momento no tenía nombre ni historia. Hasta muchos años después comenzó sus primos y su odisea. Entre los 16 y los 17 años, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, él sintió un gran interés por las tiras cómicas, ¿no? Porque justo era lo que vendían en los periódicos estadounidenses. Venían todas las noticias y venía el apartado de tiras cómicas. Entonces él fue un gran lector de Flash Gordon y Dick Tracy, y justo espero que logren alcanzar a ver cómo es algo importante que Flash Gordon está en blanco y negro y está muy detallado algunos paisajes. Es algo muy importante para lo que vamos a ir viendo. Y en Dick Tracy, pues la secuencia de las viñetas es más estrecha, pero hay una secuencia más narrativa, ¿no? Con elipsis y detalles. Eso también es importante. Y otro detalle que mencionaré más adelante. Entonces, leí a esta edad, entre los 16 y los 17, leyó la obra del profesor, o sea, fue cuando leyó por primera vez El Señor de los Anillos, y además tuvo el impacto de pues, ver en el cine la primera película de Star Wars, ¿no? Una Nueva Esperanza. O sea, todo esto se fue combinando en su mente, y así, durante una visita a casa de su abuela, aburrido, tomó lápiz, papel y su imaginación para empezar a esbozar su tira cómica, que años después publicaría en la universidad. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, que sería The Lantern, donde ya se puede vislumbrar un poco de ese mundo fantástico que plasmaría en el cómic, ¿no? Y ya tenemos presentes a dos personajes, que serían Thor, que es la protagonista, junto con el otro protagonista, que es Foam Bone. Ese cosa ahí como en Arizona es Foam Bone, son los personajes del cómic épico que les quiero hoy presentar. Y por esta etapa también tiene la influencia de otros medios. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, que sería el movimiento underground de los cómics, o cómics con X, porque justamente era la etapa en la que dijeron, bueno, las grandes editoriales no me pueden permitir publicar mis historias donde quiero hablar sobre sexo y drogas, porque recordemos que esto es como la época de los 60, 70, los 170. Y entonces empieza a salir el movimiento underground, ¿no? Donde ya los artistas dibujan como quieren y publican las historias que quieren sin la aprobación de las grandes editoriales y sin un detalle que se llama el código de autoridad, que era una censura para las historias. Y también tiene influencia de la revista Metal Hurlan o Heavy Metal, como se conoce mayormente, donde conocen a la obra de Moebius y de Bilal, ¿no? La de Moebius es justamente la de color, la portada, y Bilal es este cómic, ¿no? Igual en blanco y negro, eso es importante, que han sido parte para forjar su estilo, ¿no? Y también han tenido influencia de otros cómics, no solo ellos. Pasamos a la siguiente, por favor. Como sería el caso de Pogo, que es una tira estadounidense, donde justo tenemos animales caricaturescos, casi disneycianos, una expresión, con fondos muy realistas y detallados, ¿no? Y justo Walter Kelly, que es el creador de Pogo, así como dato curioso, trabajó un tiempo para Disney, pero tras conflictos con el gran cineasta Disney, decidió alejarse y pues dibujar su tira cómica, ¿no? Que justo mantenía un nivel. Él experimentó mucho en el cómic, pero eso es para otra charla en otro momento. Otro de sus fuertes influencias, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y aquí vemos cómo tiene una gran influencia, ¿no? Porque ahí vemos justo el fondo muy detallado y un personaje muy caricaturesco. Siguiente diapositiva, por favor, ahora sí. Tiene también influencia de otros cómics europeos como Tintín, ¿no? Que son personajes con facciones muy simples, pero demasiado muy caricaturescos, en un ambiente muy épico, que tenían aventuras constantes en tierras lejanas y con fondos muy detallados, ¿no? Justamente el mismo Jeff Smith admite que su personaje Foam Bone camina como Asterix, ¿no? Entonces tiene influencia de todo esto, o sea, y justo Asterix se acercaría a la épica también, porque es esta historia de estos galos que quieren sobrevivir a la invasión romana. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y también entre sus influencias tenemos a
Charles Schulz, ¿no? Con su Peanuts, o Charlie Brown, como lo conocemos, y Snoopy, como los conocemos en Latinoamérica, por lo general. Y también tiene influencias de Karl Barks con sus patoaventuras, ¿no? Porque también son personajes caricaturescos que van a tierras lejanas y tiene mucho humor, ¿no? Justamente. Y este tipo de historias, ¿no? Nos hace pensar que justamente, pues los personajes que son principales en su historia son Von Bone, Fon y Billy Bone, los tres primos Bone, que son muy caricaturescos en comparación del resto de los personajes como Thorn o la abuela Ben o Lucius, que los vamos a ir viendo más adelante. Sumado a ellos, conforman el típico trío del individuo normal, el cascarrabias y el chiflado, o sea, serían como Mickey, Donald y Goofy. Y esos caracteres tan únicos, sumados a su apariencia, provoca que sea inevitable olvidar que ellos son una anomalía en el valle, el lugar donde se desarrolla la historia. Un microcosmos medieval donde los primos son anacrónicos por provenir del siglo XX, de un mundo como el nuestro, y vagan a través de un mundo hasta llegar a otro, más primitivo. Una travesía del desierto, un valle envuelto en niebla, una cadena montañosa casi imposible de atravesar. Esas son las cosas que nos impiden llegar a Oz o al mundo perdido. Su aventura en otro mundo, cambian las cosas a mejor y después cruzan la barrera para... Positiva, por favor. Lo podemos comparar justo con lo que pasa, y bueno, siguiente diapositiva, ahí podemos ver como la influencia del estilo, ¿no? Justamente, si podemos ver rápido, como Pogo se parece mucho a Fawn y su amigo Albert se parece mucho a Smiley, o sea, mucho el estilo, pero siguiente diapositiva, por favor. Y justo, ¿no? Tiene esta influencia caricaturesca, pero tiene similitudes también esto que les mencionaba del viaje a otro paisaje, porque justo pasa lo mismo en El Señor de los Anillos. Tenemos a los hobbits que están en su comarca, que parece más una parte de Inglaterra preindustrial, y se adentran a un mundo totalmente medieval que es el resto de la Tierra Media, ¿no? Igual pasa con los primos, casi si ellos llegan al valle hablando de dólares, y justo en esta parte donde están atravesando un choque con la magia, uno lo trata de racionalizar por medio de químicos en el cerebro, y justo es una similitud que yo encuentro en influencia del personaje pequeño y diminuto que va a otra tierra a grandes peligros y cambia mejor, ¿no? Y pues también hay que ver hasta cierto punto a los hobbits como un entretenimiento cómico, que no burlesco o bufonesco como terminan siendo los personajes del cómic, que aquí les pongo, sino que justamente Merry y Pippin son un alivio cómico muchas veces, ¿no? En cambio Frodo y Sam pues sí no la ven tan feliz el asunto, pero siento que hay esa similitud, ¿no? Justamente. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Justo, ya que vimos las influencias visuales, influencias literarias, y de tener gags o chistes visuales, el cómic, y influencia mucho de Chuck Jones, que es el creador justamente de los Looney Tunes, aquí podemos ver una gran influencia, y podemos pasar a la siguiente posición. El mismo autor, en los dos primeros volúmenes recopilatorios, trata las historias de manera muy cómica, ¿no? Pero a partir de esta, que es la carrera de las vacas, así se llama, donde tenemos literal una anciana corriendo contra vacas, que es la abuela Ben. A partir de este número, la historia se torna un poco más oscura, ya deja todo el humor, toda la influencia cómica, digamos, para irse enfocando a sus influencias literarias, entre las que podríamos encontrar a Tolkien, obviamente, Thomas Malory y los hermanos Grimm. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. O sea, el mismo autor ha admitido que tiene influencia del Señor de los Anillos, la Ilíada. Como paréntesis, mientras investigaba para esta charla, encontré que existe una tesis donde hacen justamente el análisis de la Odisea, pero no pude tener acceso porque, pues ya saben, tercer mundo, y la tesis fue escrita en primer mundo, entonces uno no tiene los permisos adecuados. Cierro paréntesis. Y también tiene influencias de La muerte de Arturo, ¿no? De Sir Thomas Malory. Siguiente diapositiva. E igual tiene influencia de Moby Dick, que es un libro favorito de Jeff Smith, y justo hasta incluso Pon y Fonny, disfrazados de Ismael y Ahab, y Smiley termina siendo Moby Dick, súper alucinante esa parte del cómic. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, una vez que ya comprendemos esta parte de la influencia literaria, tenemos que hacer este pequeño paréntesis
porque justamente él dice, en sus palabras de Jeff Smith, todo era simple diversión, y creo que a la gente le sorprendió que tomase la historia tan en serio. Sentía que me parecía que los cómics podían ser un medio a través del cual contarse una historia real, una epopeya. O sea, él decidió dejar la parte cómica que sí le interesaba para ya centrarse en la historia de verdad, ¿no? Algo como diría Úrsula K. Le Guin, tomó el juego en serio, ¿no? O sea, dijo, sí voy a jugar con mis personajes en un mundo de fantasía, pero lo voy a tomar en serio este juego, ¿no? Y la aclaración importante es que los cómics de fantasía ya estaban proliferando cuando él era joven, ¿no? La fantasía ya había entrado a las viñetas por medio de la fantasía heroica y la espada de brujería, como tenemos en Black Mark o Blue Star o Conan, que son influencias del mismo Robert E. Howard, pero justamente este tipo de historias solo traía personajes musculosos y hipermasculinos, ¿no? O sea, y la otra problema, siguiente diapositiva, es que de heroína de fantasía erotizada y hipersexualizada, a partir de la obra también de Robert E. Howard, y esa adaptación en los cómics, pues, vacía como se volvió un cliché en la historia, pero el mismo Jeff Smith rompió con ese cliché al presentarnos a personajes como la abuela Ben, que en su juventud fue una guerrera, pero si la Ben no tiene la ropa de metal, dragones y ese tipo de cosas, y Thorn justamente es el personaje principal de la historia, que también es una heroína que no necesita vestir, ¿no? Justo Jeff Smith en un cómic precuela explora la juventud de la abuela, y pues la historia es muy bella, que espero en otro momento poder compartirles con este cliché, ¿no? Con este problema de lo femenino en el cómic, que son muy hipersexualizadas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando Jeff Smith empezó a publicar su cómic, los cómics los dibujaban así, o sea, esa es Mary Jane, que es una adolescente que tiene un cuerpo demasiado desarrollado, y la pregunta aquí es, ¿para quién está posando? ¿No? O sea, está hablando por teléfono, ¿para quién está posando de esa forma tan antinatural, ¿no? Y justamente Jeff Smith empieza a publicar en un momento donde los cómics underground toman otro poderío, ¿no? Toman ya la influencia de escribir historias fuera del mercado, donde los personajes ya son los importantes y tienen que ser desarrollados y ya no son hipersexualizados. Eso es lo que, o sea, mientras pasaba esto en la industria, lo de Mary Jane, que podemos ver al lado derecho, en el otro lado tenemos Love and Rockets, que es un cómic underground, y 100 personajes femeninos que valen por sí mismos, no por su cuerpo. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva, entonces, por favor. Considero que la figura de Thorn está construida sobre la base de dos personajes de Tolkien, Aragorn y en especial de Owen, sin olvidar que tiene poca influencia de Luke Skywalker, en palabras de Jeff Smith. Con Aragorn comparte la historia del heredero de un gran linaje de gobernantes que regresa a su reino para reclamar su corona, además de recibir la espada de sus ancestros como símbolo de su potestad, ¿no? O sea, justamente tenemos la idea del heredero que tiene que regresar a su trono, a su reino, para restaurarlo. Justamente comparte con eso. Y con Eowyn, en la siguiente diapositiva, por favor, adquiere lo más importante, la disposición a tomar las armas no por la gloria, sino por defender tanto a su pueblo como a sus seres amados, además de también de provenir de un linaje real. Y justo Thorn, yo siento que es un personaje femenino que rompe con muchos de los estereotipos de esa época del cómic, de fantasía o fantasía heroica, porque tiene esta influencia de Owen. Es una hija espiritual de Owen y de Aragorn, sobre todo de Owen, porque también en un momento ya enfrenta al gran villano en una gran batalla que también la deja lastimada. Tiene este personaje de contrapeso que es Fawn Bone, que no la hace la damisela en peligro, sino que es su compañero de viaje y también colaborador. O sea, justamente es un personaje femenino que resalta porque decide tomar el poder y decide justamente enfrentar el mal para sanar su mundo, ¿no? Y ya para acercarnos un poco al final, tenemos ambos villanos, ¿no? La construcción de villanos. Mientras que en Tolkien tenemos Sauron, que es un ser que incorpóreo, igual en el cómic de Bone tenemos a un villano que es un incorpóreo, que es el señor de las langostas. Aquí lo podemos ver en su representación como miles de langostas, o como suele proyectarse como una langosta gigante, ¿no? Justamente ambos son seres incorpóreos casi omnipresentes en la mente de los personajes
porque literalmente ambos invaden las mentes para seducir, ¿no? O sea, mientras Sauron invade cuando te pones el anillo en la mente, este personaje del Señor de las Langostas es más terrible porque cuando entra por tus sueños para justo seducirte. Sí, ya casi termino, gracias. Entonces, Sauron quiere recuperar el poder por medio del anillo y el Señor de las Langostas solo quiere encontrar un nuevo cuerpo para poder manifestarse en nuestro mundo y corromperlo. Ambos desean consumir el mundo, ¿no? Y me encanta que Jeff Smith lo plasmara a través de las langostas, que son seres que consumen. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ya a manera de conclusión, si bien es importante leer la obra del profesor por la gran experiencia literaria que representa, tanto que algunas personas lo demostramos creando o participando en espacios o eventos como este, considero que es igual de importante abrirnos, con ciertas precauciones si quieren, a las mentes creativas que han viajado a la Tierra Media y han regresado trayendo otras historias, porque se han atrevido a vislumbrar, ya sea con palabras o viñetas, otros rincones de Faeri, tal vez como historia con un simple trazo a los 5 años. Y pues muchas gracias y del cómic. Espero que les haya gustado y que lo lean si pueden, porque realmente vale mucho la pena. No sé, algo que quieran. Bueno, de verdad que ha sido pues un viaje maravilloso por esta obra, que por lo menos para mí es completamente desconocida hasta hoy. De hecho, ya estoy intentando, voy a sentarme ya a buscarla, a ver qué es este viaje tan maravilloso. Eduardo, no, pues ahí estaba revisando que el cómic de Bermejo es una pena que haya quedado inconcluso, igual que las películas de Bakshi, pero bueno, pues por algo habrá sido. De hecho, ahora es casi que un objeto de colección, pues porque por ningún lado se consiguen. No, de hecho, justo algo que encontré como dato interesante es que el cómic no salió de Europa, o sea, solo se publicó dentro de Europa y fue muy poco, justamente también lo que se publicó. Entonces sí es una joya ahí encontrarlo. Pero creo que está por medios digitales. Sí, por medios un poco Latinoamérica. Sí, préstamo digital, yo digo préstamo digital. Sí, es cierto, es cierto. Y también pues Comics Underground, por ejemplo, de Moebius y esta gente que en algún momento se separó de lo que era el canon en ese momento de las grandes editoriales para decir, pues nosotros solos podemos hacer también obras y como queramos y de lo que queramos explorar. Sí, y justo es algo que pasa, o sea, la gente cuando habla uno de cómic piensa solamente en superhéroes y eso Total. está como muy brutal cuando dices, no, o sea, en el cómic hay más cosas como hay también cómics de ciencia ficción o cómics autobiográficos donde la gente explora su vida y la traslada. Por ejemplo, Maus. Algo que no mencioné durante toda la charla es que justo Jeff Smith es muy amigo del creador de Maus y algo que mencionaba que les quería como de llegar a esa conclusión es que Jeff Smith los hizo en blanco y negro por presupuesto, ¿no? Pero cuando ya logró la oportunidad de publicarlo en una gran editorial, le dijeron, pues lo vamos a publicar en color, y él se rehusaba. Entonces, el mismo creador de Maus le dijo, no, es que tu historia tiene que ser a color, y Jeff Smith le respondió, pero es que yo quiero que sea en blanco y negro como tu historia. Le dice, no, porque mi historia es en blanco y negro porque es sobre la muerte, tu historia es sobre la vida, por lo tanto tiene que ir a color. Uy, qué No, qué cosa tan tremenda. A los que están aquí en este momento, si no se han leído Maus, de verdad que es maravilloso ese cómic. Sobre Spiegelman, ¿cierto? Que se llama el autor. Sí, en el campo de concentración de Auschwitz. Es un cómic, pues. ¡Ay, va a ser divertido! Pues no. Todo lo contrario. Pero de verdad, pues que vale la pena acercarse al género desde ese cómic, porque es muy valioso. Sí, desde otros cómics, o sea, por ejemplo, este también es una muy buena entrada, y es un cómic que puede leer desde un niño hasta niños lo han leído, y él no pensaba en niños no porque no le interesaran, sino él solo quería publicar su historia, ¿no? Sí. Pero le ha parecido muy bello que niños cómic, ¿no? O sea, él súper contento, ¿no? De toda la influencia que ha tenido. Eduardo, aquí no sabes en Latinoamérica quién lo publique.
No. O si lo publicó alguien aquí en Latinoamérica, que eso es como la pregunta de siempre. No, solamente se puede conseguir por medio de Amazon, porque lo publicó en España, Asteberry, y publicó varios volúmenes, y ya también publicó la edición como compilado completa, que es un tocho así, pero solo se consigue por medio de Amazon. Aquí en Latinoamérica no lo publicaron. Una falla. Bueno, Eduardo, de verdad que yo te quiero dar los agradecimientos por haber estado acá, por habernos deleitado con tu ponencia. Ya con esto damos por terminado la primera ronda de coloquios de nuestro segundo seminario Tolkien. Esperamos que disfruten lo que queda del evento. Más tarde nos vemos para la charla que tiene Paula, que estoy seguro que va a ser maravillosa. Y también espero pues que nos acompañen en el resto de programación, que seguimos mañana sábado desde las 12 de Martín, luego tendremos el segundo coloquio y más tarde tendremos la charla de Emilio. Se me olvida que hoy en la noche también vamos a estar en el canal de Twitch del Festival Fantasmagoría para una proyección de fanfilms sobre la Tierra Media. Entonces, bueno, pues lo que queda es espacio, programación, así que espero que lo disfruten. Eduardo, si te quieres despedir en este caso, esta es tu oportunidad. Habla ahora o calla para siempre. No, pues muchas gracias por invitarme a este evento, gracias por permitirme hablar de este cómic que tiene mucha influencia del Señor de los Anillos, y pues siempre leer fantasía, ¿no? Para justo ir creando más mundos y compartirlos. Y pues ya espero con ansias las ponencias y ver los cortos, a ver qué tal están, porque justo, ¿no? Lo que les mencionaba con esta ponencia, ver otros medios, ¿no? Justamente, y pues gracias, a seguir aquí compartiendo palabras, textos y imaginación con los colegas. Muchas gracias por el espacio, en serio. A vos, Eduardo, muchas gracias. Me despido de este primer coloquio parafraseando a Ray Bradbury, que decía que hay que inyectarnos de fantasía, de ficción, en su caso era que decía, para poder soportar la realidad. Nos vemos más tarde. Chao.